Bien, nos vamos al norte del país. El presidente electo José Antonio Kast está preparando un viaje a Perú. Bueno, esto luego de ser proclamado por el Tricel, va a ser esto el mediodía. ¿Cuál es el foco del viaje? Los problemas migratorios. Esta posibilidad de un corredor, ¿verdad?, que permita a los extranjeros que han llegado a nuestro país volver a sus tierras, que no está fácil porque Perú dice nones. Lucho Ugalde, un abrazo para ti desde Arica. Buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Claro, el día miércoles debería asistir el presidente electo José Antonio Kast hasta Lima, a Perú. Ayer ya tuvo una conversación con José Gerí, recordemos, presidente peruano, que está próximo a dejar también el mandato. Él quedó después de Dina Boluarte con toda esta situación que ocurrió en Perú y se va a juntar con José Gerí durante esta semana, aproximadamente el día miércoles, el 7 de enero. Tú lo decías, queda el último trámite republicano presidencial, que es, pero el penúltimo, que es que asuma ante el Tricel, que el Tricel finalmente sea quien valide el triunfo de José Antonio Kast y ya lo nombre como presidente. Tras esa situación después ya viene el 11 de marzo, que es cuando ya asuma el mando. Pero en este caso, la reunión con José Gerí ya tuvo antecedentes. Conversaron durante la jornada de ayer de manera telemática, donde obviamente el tema principal fue de qué forma solucionar la situación migratoria. Perú ha endurecido drásticamente sus medidas migratorias. Aumentó el contingente policial, aumentó el contingente militar. Su canciller expresó durante la jornada de ayer, textual, que Perú no está en condiciones de recibir a ninguna persona más en situación irregular, que Perú no da más. Entonces, por ello es que han aumentado fuertemente las medidas en la frontera sur, que es decir, el límite con nuestro país, y también en la frontera norte con Ecuador. Lo decía ayer Hugo de Sela, el canciller peruano, de que la situación en Perú ya no da para más, ya no da para recibir a más personas, no dan los sistemas de previsión social, no dan los sistemas de atención de salud. Entonces, por aquellas situaciones que se ha endurecido fuertemente el control policial en las fronteras. En el caso chileno, ayer La Tercera realizó una crónica referente al futuro gabinete de José Antonio Kast. Y quien asoma en Cancillería, en Relaciones Exteriores, es Francisco Pérez Maquena, un hombre que está muy ligado al grupo Luxich, actualmente se encuentra en la dirección del grupo Quiñenco, pero es un hombre más cercano al mundo de las inversiones. Él es un conocido corredor de bolsa de los años 90, del grupo de los denominados Leones de Sanhattan, entonces no es tan cercano al mundo diplomático. Tiene un perfil más cercano a Alfredo Moreno, que fue canciller de Sebastián Piñera. Es más cercano a ese mundo. Por eso lo que se hablaba en primera instancia de cuando empieza a circular en la órbita de José Antonio Kast, Francisco Pérez Maquena, es por el tema de las inversiones, de motivar más las inversiones. Claro, no estaba esta situación de Nicolás Maduro, pero él sería el hombre que podría asumir como canciller en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Por ello, dos puntos importantes. El primero, ayer se sostuvo reunión telemática entre José Gerí y José Antonio Kast y se espera que el día miércoles, en la reunión que ambos tengan en Lima, el tema principal vaya a ser el tema migratorio, la frontera. ¿Se podrá hacer un corredor humanitario? Ya José Antonio Kast se juntó con el presidente Noboa en Ecuador, se va a juntar ahora con José Gerí, pero falta el último de ellos, que sería Petro en Colombia. Petro, además, que sale en julio de este año, deja la presidencia en Colombia. Tenemos declaraciones de experto Rodrigo Sandoval, que nos entrega más detalles de si es viable o no tener un corredor humanitario en estos países: Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Mire, escuchemos. Lo que necesitamos para que un corredor humanitario funcione es que la gente que se va a movilizar quiera ir de vuelta a Venezuela. En segundo, si estamos hablando de un corredor terrestre, estamos hablando no solamente de Colombia, sino que también de Perú. Por lo tanto, tenemos dos presidentes que están en una situación compleja respecto de ayudarnos con este tema. En el caso de Perú estamos hablando de un presidente que está en calidad de interino, y en el caso de Petro estamos en un presidente que, además de las complejidades ideológicas que tú señalas, también es un presidente que está a la vuelta de terminar su periodo y que está en plenas elecciones. Eso es clave, Lucho, establecer un diálogo, llegar a un tipo de acuerdo con un presidente interino, ¿no? En el caso de Perú, con un presidente Petro que va a terminar su periodo y con el cual, al menos a nivel digital,
los dimes y diretes, sobre todo los dichos de Petro hacia José Antonio Kast, no han sido lo más amistosos. Ahora, acá hay varias complicaciones que nos explicaba este mismo entrevistado, Lucho. Nosotros en Chile, los que están intentando volver por vía terrestre, en general van a ser personas indocumentadas, los que van a tener problemas. Los que están con documentación no van a tener ese problema. Entonces, Perú no los va a dejar entrar. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Se les va a regularizar de alguna manera? ¿Qué se va a hacer por parte de Chile para que se le abran las puertas a estas personas que quieran retornar a Venezuela, por ejemplo, que es la mayor cantidad de inmigrantes que tenemos en este momento? Está difícil el tema del corredor, ¿no? Está complejo, Gonzalo, porque lo que se está planteando acá desde las autoridades chilenas es eventualmente hacer este corredor humanitario que permita ir sacando a la gente que no quiera estar en Chile. Ese es el tema. Pero el corredor no depende solo de Chile, lo que nos decía Rodrigo Sandoval. El corredor depende de Perú, de Ecuador y principalmente de Colombia. Porque Colombia es la última parte, es la última etapa. Ayer Guillermo Holzman, en conversación con Juan Manuel Astorga, decía: el corredor también tiene que ser unidireccional. Claro. Ese es un tema, porque también se te puede presentar la otra situación, que es que ante la incertidumbre, más gente quiera salir de Venezuela. Entonces ahí está la complejidad de cómo se van a ordenar finalmente los países latinoamericanos, o si tienen la voluntad de ordenarse, que ese es el otro tema, porque lo que hemos visto en el último tiempo es que nunca hubo acuerdos entre los países latinoamericanos para poder solucionar la situación con Venezuela, independiente de que el problema lo tenía Venezuela. En el barrio, en el vecindario, los países tampoco pusieron mucho de su parte. Claro, el tema es que lo de Venezuela está en ascuas y puede durar no sabemos cuánto tiempo. Hoy día, prácticamente Estados Unidos, tomó a Nicolás Maduro con su señora, lo lleva a enfrentar la justicia de Estados Unidos, pero escoge al mismo chavismo que queda a cargo de todo esto. Por lo tanto, una transición con los mismos que estaban a cargo es bien rara. Entonces, si bien los venezolanos acá en Chile y en otros países celebraban con emoción la salida de Nicolás Maduro, el proceso de cambios puede ser extremadamente lento e impredecible. Van a ser claves los próximos días, van a ser claves las acciones que tome Estados Unidos. Ya advirtió a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, que si no toma las decisiones correctas va a pagar precios más altos que Nicolás Maduro. O sea, está todo demasiado reciente. Hay mucha duda y los diálogos, ¿verdad?, son bien difíciles cuando no se van a hacer con presidentes ya consolidados en los países vecinos con los cuales se pueda llegar a un acuerdo más o menos estable. Mira, ayer entrevistamos a una pareja de venezolanos que venía desde la región del Biobío de nacimiento. Habían llegado acá hasta Arica porque querían irse, querían salir de Chile. Ambos en situación migratoria irregular. Y nos explicaban eso, nos decían, fuimos a extranjería en Chile a pedir un documento en el que pedíamos una salida voluntaria, pero lamentablemente nuestro pasaporte está vencido. En Santiago ya no está funcionando ni el consulado ni la embajada, no tengo cómo regularizar mi situación, Perú no me deja entrar, lo único que me queda es Colchane, decían. Lo único que nos queda es tratar de salir por Colchane. El problema, y lo veíamos recién en lo que nos informaba don Jaime, que en el pronóstico del tiempo, en la alta cordillera, tanto de la región de Arica, Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, la situación climática en esta fecha es complicadísima. Claro. Es complicadísima. La alta boliviana y el invierno altiplánico tiene lluvia, tiene nieve, tiene desplazamientos de tierra, se activan quebradas que no están activadas durante el año, entonces el paso por Colchane es tremendamente peligroso en esta época del año. De hecho, nos explicaban, gente que estaba acá, que la ola migratoria que se produjo por Colchane se produce de abril en adelante, porque entre diciembre y marzo es muy difícil pasar por ahí. Entonces hay mucha gente que está en esa situación en Chile, que está tratando de salir o que quiere salir, pero no tiene cómo porque Perú le puso frontón a la frontera.
A ver, da la impresión que el retorno de mucha migración, particularmente de Venezuela, que ha sido la más fuerte, no solamente para Chile, sino que para varios países de la región, va a estar en pausa. Mientras no se estabilice lo que está pasando en Venezuela, parece difícil que se produzca una operación retorno masiva. Además hay gente acá, Lucho, que lleva 8, 10 años, que se vinieron de Venezuela antes y que ya han hecho sus vidas en nuestro país. También, cuando celebraba, muchas personas acá en el centro de Santiago decían: yo ya tengo el pasaje para volver. Pero son personas que probablemente no lo van a hacer por las fronteras caminando. Son personas que han obtenido un ticket, que van a hacer un vuelo con escalas para intentar llegar a Venezuela. Pero fíjate que la actitud de los países ha sido clarísima. Perú poniendo un muro policial, el mismo Colombia llenando de tanquetas el acceso desde Venezuela en Cúcuta, donde ya vamos a estar en vivo nuevamente para ir palpando, ¿verdad? Viendo cuál es el ambiente que se vive. Entonces, es bien reciente todo esto, pero las señales son: nosotros no queremos, no estamos en condiciones, ya no nos da para más recibir migración. Bueno, lo mismo ha dicho Chile, no tenemos condiciones para recibir más gente. No, y además que Chile está en una posición distinta. Si lo decimos coloquialmente, Chile está al fondo en el patio. Exacto. En el caso de Perú, Perú era tránsito. Por eso Perú es que finalmente terminó poniendo barreras en el norte y en el sur. Y en el caso de Ecuador lo mismo. Y Colombia eran los primeros que estaban en el patio. Entonces, en el caso de Chile, claro, Chile sería el más beneficiado en caso de una salida. Para Perú quizás no es tan beneficioso. Mira lo que nos dice Rodrigo Sandoval al respecto. En el caso de Perú, a Perú no le conviene la solución que sí le conviene a Chile, porque Chile lo que le conviene es que las personas que desea que ya no estén acá se vayan hacia Venezuela, ojalá pasando por Perú. Pero Perú no quiere tener a esa gente quedándose en el camino y por lo tanto se tornan incompatibles. Como vemos en el caso de Perú, lo cierto es que aun cuando nosotros hablamos de reuniones aquí en Chile que se han tenido, todas las declaraciones de las autoridades peruanas dan a entender que ellos, si es que aceptan un corredor humanitario, va a ser para casos muy excepcionales, para situaciones muy puntuales, pero que en ningún caso esto significa un corredor humanitario de la forma que lo estamos entendiendo acá. Gonzalo, hoy día, como todos los lunes acá en Arica, se realiza el Comité Policial y Fronteras. En él participa el delegado, el delegado presidencial, participa Carabineros, PDI. Entonces vamos a estar ahí para tener mayores detalles de cómo se está abordando la situación acá en la frontera norte. Sabíamos que posterior a la caída de Nicolás Maduro se emitieron órdenes desde Santiago de aumentar quizás los controles en esta zona. Vamos a estar atentos a esa situación y vamos contando durante la mañana. De todas maneras, seguimos en línea contigo desde el norte del país. Gracias, Lucho. Un abrazo para ti y para el equipo. Buenos días. Nos vemos, Gonzalo.